veterano periodista Manuel Campo Vidal se encuentra en Vitoria para participar en la iniciativa de Juan Carlos Elizalde, Encuentros en la Catedral. Manuel Campo Vidal está realizando en estos momentos una entrevista al obispo de Vitoria y tras la misma nosotros podremos conversar unos minutos con Manuel Campo Vidal. Don Manuel, muchísimas gracias por concederme unos minutos. Encantado. Lo primero. Y la primera pregunta me parece evidente. Quiero un titular de la reciente entrevista que ha tenido con don Juan Carlos Elizalde. Bueno, yo creo que era una entrevista insólita. Insólita porque normalmente un obispo no convoca, digamos, a las 2 o 3 centenares de personas que pudiera haber aquí y tiene una entrevista en público con un periodista en absoluto preparada, que han pasado las personas que han querido hacer las preguntas que quisiera. Yo creo que es un signo de apertura de la Iglesia y en ese sentido lo valoro. Confirma que ha hecho las preguntas que ha querido hacer. Sí, nadie me ha dicho a mí que no haga otras, no se me han ocurrido otras y creo además que hemos tocado todos los temas, incluso los más delicados y los más incómodos. He sido testigo. En los más incómodos, ¿no? Los asuntos de los abusos de la Iglesia, el asunto del celibato, el asunto de qué futuro tienen las mujeres, situación del Papa, también alguna hostilidad que tiene desgraciadamente el Papa, incluso dentro del Vaticano. Yo he estado muy cómodo y me ha parecido pues una persona, en todo caso, que le agradezco mucho la confianza y la apertura para poder hacer, y todo el mundo así me lo ha transmitido. No se me escape, un titular. No, el titular, digo, para mí es una entrevista insólita porque yo no había tenido oportunidad de entrevistar a un obispo y no había hecho jamás una entrevista en una catedral. ¿Considera, don Manuel, que el hecho religioso, la espiritualidad del ser humano son materia de interés informativo? Pues en cierto modo sí, porque yo creo que hay un momento en el que la incertidumbre en la que estamos viviendo, en el que el mundo parece que vive una transición que no se sabe a dónde va, está requiriendo que muchas personas, a veces por miedo, a veces por todo el impacto que ha tenido la pandemia, por muchísimas otras razones, hay un sentimiento de búsqueda. Igual que se buscan nuevos líderes, también se buscan nuevas creencias y también se busca renovar la fe. En todo caso, yo no soy un especialista en estas cuestiones, pero tengo la impresión que sí, todo eso se está produciendo. Suele ser muy habitual, ¿no?, cuando se entrevista a un sacerdote, a una religiosa, ¿no?, pero especialmente si es un obispo o un cardenal, de plantearle cuestiones de índole político, incluso pedirle que se moje. Pero rara vez creo, incluso no recuerdo, que a un político se le haya cuestionado ni se le haya pedido que se moje en cuestiones religiosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que son dos planos, digamos, distintos, ¿no? Yo creo que la Iglesia, sinceramente creo, no debe entrar en política y yo creo que la política no debe entrar en religión. Es verdad que a veces se le recrimina más a las personas de la Iglesia pues esa simpatía política, bien sea o de una corriente o nacionalista, una corriente ultraconservadora, de una corriente muy progresista, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene que haber una situación, digamos, de libertad y a los políticos no se les elige por la Iglesia a la que pertenecen y si tienen fe o no tienen fe, se les elige por otros criterios y yo creo que eso pues es correcto y a mí me parece bien que se mantenga fuera la cuestión religiosa en la política. Pero es curioso, usted por ejemplo ha sacado el tema en la entrevista con don Juan Carlos, un hecho muy concreto, la guerra de Ucrania, ¿sí?, ¿no? Aparte decía que hay una guerra política, hay una guerra económica, hay una guerra social, hay una guerra religiosa. Es lo que le he preguntado. ¿También? Le he preguntado por la guerra religiosa y por si me podía ilustrar un poco sobre esas diferencias. Pero eso no entra en los debates de los mass media, no entra. Bueno, y tenemos un líder, Kirill, ¿no?, que pretende tener a Dios de su parte, con un dictador, Vladimir Putin, que además hace gala de sus actuaciones en las celebraciones de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero por el contrario, los más media no se ocupan de ese aspecto, porque además tenemos en el otro lado a un Papa Francisco que lidera quizá una postura absolutamente contraria, no la de poner a Dios de nuestra parte, sino la de ponerlos todos de parte de Dios. Sí. Yo creo que
hay un déficit de información sobre esa cuestión. No creo que sea, sinceramente, una voluntad de ocultarlo, muchas veces es de desconocimiento. La guerra de Ucrania es tan bárbara en sí misma que todo el asunto de los refugiados, de lo que son las matanzas, lo que es los avances, los retrocesos, las implicaciones que tiene desde el punto de vista energético para la economía mundial, está teniendo, y lo sufrimos directamente, ¿no?, en nuestras facturas respectivas del gas, de la electricidad, etcétera, está actuando como una pantalla sobre otras cuestiones, pero es cierto, y por eso lo he sacado, que habría que ir al fondo también de otras motivaciones, y aparte de las motivaciones expansionistas de Vladimir Putin, también hay algunos elementos religiosos, a mi modesto juicio, no suficientemente explicados y que comprendía explicitar. Y ya para terminar, una última pregunta, y además muy relacionada con esto. ¿Cree quizá que a los medios de comunicación les haría falta especialistas en información religiosa, quizá para evitar que estos temas se dejen de abordar? Bueno, yo creo que desgraciadamente estamos viviendo una falta de especialización en secciones en el mundo informativo, ¿no? Porque la precariedad laboral, la crisis económica ha ido trayendo que se perdieran a veces pues los responsables de sanidad, que se recuperaron pues por el COVID, no podía ser de otro modo, pero que también habían ido desapareciendo. Así que desgraciadamente cada vez todo es más generalista. De todos modos, yo creo que trabajos como los que hacéis vosotros está bien para mantener una referencia importante de algo que tiene que estar ahí, que podría estar de una manera más extendida, lo cual sería muy positivo, pero vamos a ponernos en el escenario en el que no hubiera una información religiosa directa en revistas especializadas. Entonces sí que estaríamos realmente en las puertas del desierto. Don Manuel, un placer de verdad. Muchísimas gracias. Encantado, Vicente.